La Roma de los Borgia. Ascenso de los Borgia y la sociedad romana. A finales del siglo XV, en medio de los callejones empedrados y los majestuosos palacios de Roma, se gestaba una transformación de proporciones históricas. En el epicentro de esta metamorfosis se alzaba la figura de Rodrigo Borgia, un hombre astuto y ambicioso, que estaba a punto de alterar el curso de la historia de Roma, de una manera que aún resonaría siglos después. Rodrigo Borgia, un cardenal español de linaje noble, había escalado lentamente los escalones del poder eclesiástico, tejiendo una red de influencias y alianzas que lo llevarían a la cima de la jerarquía papal. En el cónclave de 1492, bajo una atmósfera cargada de intrigas y maniobras políticas, emergió como el nuevo pontífice de la Iglesia Católica, tomando el nombre de Alejandro VI. Este ascenso, sin embargo, no fue simplemente un triunfo personal, sino que marcó el comienzo de una nueva era para Roma y la cristiandad. La sociedad romana de la época era un mosaico de estratos sociales, donde la nobleza poderosa dominaba la política y la economía, mientras que las masas populares luchaban por sobrevivir en un mundo en constante cambio. Los nobles, con sus palacios imponentes y su influencia política, eran los arquitectos del destino de la ciudad eterna, mientras que los comerciantes, artesanos y campesinos luchaban por abrirse camino en una sociedad que a menudo parecía estar contra ellos. El ascenso de los Borgia al papado no solo fue el resultado de las ambiciones de una familia ambiciosa, sino también el reflejo de las complejas dinámicas sociales y políticas de la época. Rodrigo Borgia, ahora Alejandro VI, se convirtió en el epicentro de estas fuerzas en conflicto, un líder carismático y astuto, que supo capitalizar las debilidades y divisiones de la sociedad romana para consolidar su propio poder. La elección de Alejandro VI como papa no solo fue un evento político, sino también un catalizador que intensificó las tensiones sociales y las divisiones dentro de la ciudad. Los enemigos de los Borgia, tanto dentro como fuera de Roma, vieron su ascenso como una amenaza, mientras que sus partidarios veían en él la promesa de un nuevo orden, donde su familia y sus aliados podrían prosperar. Con su ascenso al papado, los Borgia establecieron el escenario para una influencia sin precedentes en todos los aspectos de la vida romana. Desde los pasillos del Vaticano hasta los callejones polvorientos de los barrios pobres, la sombra de los Borgia se proyectaba sobre cada aspecto de la vida en Roma. Su reinado, marcado por el esplendor y la corrupción, sería recordado como uno de los períodos más controvertidos y fascinantes de la historia de la ciudad eterna. Así, en el crepúsculo del siglo XV, Roma se encontraba en el umbral de una nueva era, una era dominada por la ambición y el poder, de una familia que dejaría una huella imborrable en la historia de la humanidad. El poder y la estructura del poder de los Borgia. En el apogeo de su poder, los Borgia no solo reinaban en Roma, sino que moldeaban su estructura social y política a su antojo. Bajo el liderazgo astuto y ambicioso de Alejandro VI, se tejía una red intrincada de influencias y alianzas que garantizaban su dominio absoluto sobre la ciudad eterna. Una de las estrategias clave de los Borgia fue el uso habilidoso de las alianzas matrimoniales. Alejandro VI fortaleció los lazos familiares y políticos al casar a sus hijos con miembros influyentes de la nobleza europea. Estas uniones no solo aseguraban el apoyo de poderosas casas nobiliarias, sino que también colocaban a los descendientes de los Borgia en posiciones de poder y privilegio en toda Europa. Con sus hijos estratégicamente posicionados en roles de influencia en la jerarquía eclesiástica y política, los Borgia consolidaron aún más su dominio sobre Roma. Desde los altos cargos en la curia romana hasta las embajadas en las cortes extranjeras, los descendientes de Alejandro VI ejercían su influencia en todos los ámbitos del poder. Pero el alcance del poder no se limitaba solo a las altas esferas del gobierno y la Iglesia. La vida cotidiana en Roma estaba impregnada por las maquinaciones de la familia reinante. Las leyes y la gobernabilidad se adaptaban cada vez más para reflejar los intereses de los Borgia, garantizando que cualquier amenaza potencial a su dominio fuera rápidamente neutralizada. La división entre la nobleza y el pueblo se profundizaba bajo el yugo de los Borgia. Mientras que la élite disfrutaba de lujos y privilegios, las masas populares se enfrentaban a una creciente opresión y descontento. Los Borgia no vacilaban en utilizar todos los medios a su disposición para mantener su dominio, desde la manipulación política hasta la coerción y la violencia. Intrigas, cultura y vida cotidiana.
Las tensiones entre los Borgia y otras familias nobles de Roma eran una constante en la vida política de la ciudad. Antiguas rivalidades y disputas territoriales se avivaban bajo el calor de la ambición, con diversas casas nobiliarias compitiendo por influencia y poder en los intrincados entresijos del gobierno y la iglesia. Una de las rivalidades más destacadas fue la que enfrentaban con la poderosa familia Colonna. Los Colonna, con su vasta fortuna y su influencia en la curia romana, veían con recelo el ascenso meteórico de los Borgia, y buscaban constantemente socavar su dominio en la ciudad. Esta rivalidad se manifestaba en maniobras políticas, intrigas palaciegas y, en ocasiones, enfrentamientos abiertos entre los seguidores de ambas familias. Otra disputa territorial de gran relevancia fue con los Orsini, una familia noble que controlaba vastas extensiones de tierras en los alrededores de Roma. La lucha por el control de estos territorios era feroz, con los Borgia buscando expandir su influencia, y los Orsini defendiendo con fiereza sus intereses ancestrales. Mientras tanto, las potencias extranjeras observaban con cautela los movimientos de los Borgia, conscientes de que cualquier debilidad en su armadura de poder podría ser aprovechada en beneficio propio. Reinos rivales como Francia y España buscaban influir en la política papal, utilizando a veces la diplomacia y otras veces la fuerza bruta para lograr sus objetivos. Mientras ocurrían estas intrigas políticas, los Borgia se erigieron como grandes mecenas de las artes, atrayendo a los más brillantes talentos de toda Europa hacia Roma. El Papa Alejandro VI y sus hijos, especialmente César y Lucrecia Borgia, patrocinaban a artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, quienes dejaron una huella perdurable en la arquitectura, la escultura y la pintura de la ciudad. La arquitectura se elevaba hacia el cielo, en majestuosas catedrales y palacios, reflejando el esplendor y la opulencia de la corte papal. Los palacios de los Borgia, con sus exquisitas obras de arte y sus lujosos jardines, se convirtieron en el epicentro de la vida cultural de Roma, atrayendo a artistas, intelectuales y nobles de toda Europa. Sin embargo, este esplendor cultural estaba ensombrecido por la sombra de la corrupción y la moralidad cuestionable que permeaba la sociedad romana. Los excesos de la corte papal y las élites políticas contrastaban con la dura realidad de la vida cotidiana para los ciudadanos comunes, quienes luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por la opresión y la desigualdad. A pesar de los logros culturales y artísticos de la época, la corrupción y la injusticia seguían siendo una mancha en la historia de la Roma de los Borgia. El ocaso de los Borgia y su legado. El último capítulo de la saga de los Borgia marca el declive de una familia que alguna vez dominó los destinos de Roma. Tras la muerte de Alejandro VI, la influencia de los Borgia comienza a desvanecerse lentamente, dejando a la ciudad eterna, sumida en un periodo de incertidumbre y reajuste. Con la partida de los Borgia, Roma se enfrenta a la tarea monumental de encontrar un nuevo equilibrio político y social, liberándose del yugo de una sola familia que durante tanto tiempo había dominado todos los aspectos de la vida en la ciudad. Sin embargo, este proceso de transición no es fácil, y la ciudad se ve sacudida por conflictos internos y luchas por el poder, en los que diversas facciones luchan por afirmar su autoridad en el vacío dejado por los Borgia. A medida que Roma busca redefinirse a sí misma en ausencia de sus antiguos amos, el legado de los Borgia perdura en la cultura, el arte y la arquitectura de la ciudad. Los magníficos palacios y obras maestras artísticas, que una vez fueron patrocinados por los Borgia, continúan inspirando asombro y admiración, recordando a los habitantes de Roma y al mundo entero el esplendor y la grandeza de una era pasada. Sin embargo, junto con este legado de esplendor cultural, también persiste la memoria de la profunda corrupción que marcó su reinado. Los excesos y los abusos de poder de la familia papal dejan una mancha oscura en la historia de Roma, recordando a las generaciones futuras las complejidades del poder y la fragilidad de la moralidad humana.